Hola a todos, en este segundo vídeo vamos a estudiar los circuitos eléctricos. Mirad, aquí tenéis un dibujo de lo que sería un circuito eléctrico muy sencillo. Vamos a ver cuáles son los elementos que lo componen. En primer lugar tenemos un generador, que en este caso es una pila. El generador lo que hace es aportar energía eléctrica al circuito. También tenemos un receptor. Los receptores consumen energía eléctrica para transformarla en otro tipo de energía. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es una bombilla que transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Y también tenemos conductores. Los conductores son elementos indispensables en cualquier circuito eléctrico. Lo que hacen es unir los distintos elementos del circuito para que pueda existir corriente. Los conductores, todo el mundo los conocemos como cables. Y como os podéis imaginar, están fabricados con materiales que son muy buenos conductores de la electricidad. Digamos que le ponen muy fácil a los electrones pasar a través de ellos. Estos tres elementos son los elementos indispensables para que exista un circuito eléctrico, pero además puede haber otros elementos. Mirad, aquí tenemos un interruptor. El interruptor, como todos sabéis, sirve para apagar y encender, en este caso, esta bombilla. Esto es un elemento de control. Lo que hace es permitir o no permitir el paso de corriente y por eso se enciende o se apaga la bombilla. Y también tenemos un fusible. Los fusibles son elementos de protección del circuito y de las personas, porque, como sabéis, la electricidad puede llegar a ser muy peligrosa. Pero bueno, luego veremos esto con detalle. Mirad, antes de continuar, quiero enseñaros cómo funciona un circuito eléctrico. Y para eso vamos a utilizar un simulador. Fijaros, esto es un simulador didáctico de circuitos eléctricos. Aquí tenemos dibujados los tres elementos que he dicho antes que eran imprescindibles para que existiera un circuito eléctrico. Una pila, una bombilla, la pila sería el generador, la bombilla sería el receptor y una serie de cables que serían los conductores. Como veis, en estos cables aparecen unas bolitas azules con un signo menos. Estas bolitas azules con el signo menos simbolizan los electrones, que como veis están quietos. Estudiamos en el vídeo anterior que la corriente eléctrica era el movimiento de los electrones. Y como están quietos, aquí no hay ninguna corriente eléctrica. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el circuito está abierto. ¿Veis? Este cable no está unido con la bombilla, lo cual cerraría el circuito. Y por eso no aparece corriente eléctrica. Mirad lo que ocurre si cierro el circuito. Pues que los electrones empiezan a moverse y por tanto aparece la corriente eléctrica. Y la bombilla, el receptor, empieza a funcionar. En este caso, pues a iluminarse. Fijaros que los electrones van del polo negativo de la pila al polo positivo. Pues fijaros lo que os voy a contar. Cuando nosotros dibujamos un circuito eléctrico, no dibujamos el sentido de la corriente tal y como ocurre en realidad, sino que lo dibujamos en el sentido que llamamos convencional, que es justo al contrario. Esto tiene una explicación muy sencilla, y es que cuando se empezaron a estudiar los circuitos eléctricos, no se sabía que eran los electrones los que provocaban, o el movimiento de los electrones los que provocaban la corriente eléctrica. Pensaban que funcionaba al revés, que había unos elementos que pasaban del polo positivo al polo negativo. Por eso, como empezó a estudiarse así, se llegó al acuerdo de que cuando dibujáramos un circuito eléctrico, el sentido de la corriente lo dibujaríamos en este sentido. Pero que sepáis que lo que ocurre en realidad es justamente lo contrario. Si abro el circuito, pues dejará de haber corriente eléctrica y por tanto se apagará la bombilla. Esto lo puedo hacer de una manera mucho más cómoda utilizando un interruptor. Puedo cerrar el circuito o abrirlo. Ahora he añadido un elemento de control al circuito. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los elementos que os he esbozado en esta imagen. Vamos a empezar por los generadores eléctricos. Como he dicho antes, los generadores eléctricos producen energía eléctrica.
En primer lugar, tenemos las pilas. Todos conocemos las pilas y sabemos que las hay de muchísimos tipos. Pilas de botón, pilas de petaca, etcétera. También tenemos las baterías, como la batería que tiene un coche para arrancar o una moto. También tenemos las dinamos. Las dinamos son unos pequeños generadores que se utilizan, por ejemplo, en las bicicletas para que funcionen la luz de las bicicletas sin necesidad de consumir pilas. También tenemos generadores que se le llaman alternadores. Es posible que alguna vez lo hayáis visto en un puesto de la feria o en algún sitio donde no haya posibilidad de enchufar los aparatos normales. En este caso, aquí en la imagen lo que tenéis es un motor generador. Lo que hace es utilizar un motor térmico, como por ejemplo el de una moto o el de un coche, para que se mueva un generador eléctrico y así obtener energía eléctrica. Pero a lo mejor os preguntáis, bueno, pero yo en casa no tengo ninguno de estos elementos y sin embargo sí que tengo electricidad, sí que tengo energía eléctrica en casa. Yo enchufo cualquier aparato al enchufe de mi casa y funciona. Bien, pues eso es porque la energía eléctrica que llega a tu casa está generada en unas máquinas de este tipo. Son generadores que están en las centrales donde se produce la electricidad. Y esa energía que producen estos generadores va por unos cables, por el sistema de transporte eléctrico, hasta tu casa. ¿De acuerdo? Fijaros que hay generadores que generan corriente continua, como los que aparecen aquí señalados con el fondo azul, y generadores que generan corriente alterna, como los que aparecen señalados en rojo. Bueno, nosotros en este curso vamos a trabajar exclusivamente con generadores de corriente continua. Solamente vamos a trabajar la corriente continua. Pero imaginaros que queremos dibujar un circuito eléctrico. Pues sería un poco engorroso tener que hacer un dibujo realista de una bombilla o de una pila o de cualquier otro elemento. Por eso lo que se utilizan son símbolos eléctricos. Cuando dibujamos un circuito eléctrico utilizamos unos símbolos que todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo en lo que significan para simplificar muchísimo el dibujo. Este de aquí sería el símbolo eléctrico de la pila y este de aquí sería el símbolo eléctrico de la batería. Hay símbolos eléctricos para todo. Lo que pasa es que yo solamente os voy a enseñar los que de verdad vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver los receptores eléctricos. Como he dicho, consumen energía eléctrica para transformarla en otro tipo de energía. Por ejemplo, la bombilla, pues transforma la energía eléctrica en energía lumínica. O los motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica, normalmente una energía de giro, una energía mecánica de giro. O una estufa eléctrica transforma la energía eléctrica en energía calorífica. Bien. Tenemos en primer lugar las lámparas, lo que conocemos comúnmente como bombillas. Pero bueno, en este grupo se incluirían no solamente las bombillas convencionales, sino cualquier otro tipo de bombillas. Sabéis que hoy día hay bombillas LED, hay tubos fluorescentes, bombillas halógenas, hay muchísimos tipos. También tenemos la resistencia. Las resistencias son unos elementos que lo único que hacen es dificultar el paso de corriente en un circuito. Y esto, pues bueno, tiene muchísima utilidad porque nos permite saber qué corriente pasa por un circuito eléctrico y también determinar la tensión, ya veremos lo que hay en un circuito eléctrico. ¿De acuerdo? También ponemos el ejemplo de un timbre, lo que se llama también zumbador. Es el timbre que tenemos todos en casa que, bueno, pues transforma la energía eléctrica en una energía sonora. Y también un motor, como el de muchísimos aparatos, juguetes, etcétera, etcétera. Y ahora vemos cuáles son los símbolos de cada uno de estos elementos.
De todas maneras, no os preocupéis porque os voy a dejar una tabla donde vienen resumidos todos los símbolos que vamos a utilizar. Y eso es importante que os lo aprendáis. Vamos a hablar ahora de los elementos de control. Los elementos de control no es que sean imprescindibles para tener un circuito eléctrico, pero sí que son importantísimos porque nos permiten poder actuar sobre este circuito. Por ejemplo, encender o apagar una bombilla. Tenemos los interruptores. Los interruptores lo que hacen, ya pongo el símbolo porque creo que además se entiende mejor lo que hace cada uno de los elementos si vemos el símbolo. Lo que hacen es abrir o cerrar un circuito eléctrico. Tenemos también los pulsadores. La función es exactamente la misma que la del interruptor. La diferencia es que el pulsador solamente abre o cierra el circuito cuando yo lo mantengo apretado. Sin embargo, el interruptor le doy y se queda en el estado que yo lo deje. El pulsador no. El pulsador yo tengo que estar apretándolo para que actúe. Tenemos dos tipos de pulsadores. Los que son normalmente abiertos. ¿Qué significa normalmente abierto? Pues que si yo no lo estoy pulsando, el circuito está abierto. Si yo no estoy pulsando, sería el equivalente a un interruptor abierto, ¿vale? Y es este símbolo. Y los normalmente cerrados. Los normalmente cerrados siempre están con el circuito cerrado, siempre están dejando pasar la corriente, pero cuando yo actúo, es decir, cuando yo aprieto el botón, lo que hacen es abrir el circuito, ¿de acuerdo? Y también tenemos los conmutadores. Los conmutadores lo que hacen es dirigir la corriente hacia un sitio o hacia otro del circuito. Es como si dijéramos, imaginaros que vais en un tren por una vía y llegáis a una bifurcación. Bueno, pues puede el tren irse hacia un lado o hacia el otro. Pues este conmutador lo que hace es exactamente eso. La corriente deja que pase por un lado, o si esto en lugar de estar aquí, imaginaos que lo he borrado, estuviera aquí, pues la corriente pasaría para el otro lado, ¿vale? Tenemos también elementos de protección. Mira, nosotros el único elemento de protección que vamos a estudiar va a ser el fusible. El fusible lo que hace es abrir el circuito de forma automática cuando la corriente llega a una intensidad determinada. Es decir, cuando se hace muy grande, el circuito se abre. ¿Por qué? Pues porque si la corriente se hace muy grande, lo que ocurrirá es que se generará en los cables muchísimo calor, en los cables y en todos los elementos del circuito, muchísimo calor, y entonces puede quemarse, puede arder, ¿de acuerdo? Muchos incendios ocurren por esta razón. Entonces el fusible lo que tiene es un pequeño conductor dentro, lo veis aquí, un pequeño conductor dentro, que el fabricante sabe cuánta corriente hace falta para que se rompa, para que se queme. Entonces, cuando llega esa corriente, esto se quema y se corta, como cuando se funde una bombilla. Y entonces, al estar cortado, se abre el circuito. ¿De acuerdo? Mirad, voy a enseñaros en el simulador lo que ocurre si tenemos una corriente demasiado elevada. ¿Vale? Vamos a quitar esta bombilla y de esa manera va a haber muchísima corriente. Esto lo entenderéis cuando analicemos las magnitudes de los circuitos. ¿Veis? Lo que ocurre es que el circuito arde. Sin embargo, si yo coloco un fusible, vamos a quitar este elemento y vamos a poner un fusible, pues en lugar de arder, este fusible se romperá, el hilito que hay dentro se romperá y este circuito pues no sufrirá daño. ¿De acuerdo? Esa es la misión del fusible. Mirad, nosotros solamente, como he dicho, vamos a utilizar el fusible como elemento de protección, pero yo también quiero hablaros de unos elementos de protección que todo el mundo tenéis en casa. Seguro que todo el mundo en casa tiene un cuadro de protección y mando
aproximadamente como este. Puede tener más elementos o menos elementos, tener una forma u otra. Pero todo el mundo sabéis que aquí en cualquier casa hay una serie de interruptores que son los que manejan la electricidad de casa y las que protegen la casa. Bien, pues aquí hay dos elementos que son fundamentales. El primero, el que se llama interruptor automático diferencial o simplemente diferencial. Normalmente es un elemento que tiene un pequeño botoncito que sirve para hacer un test, para probarlo, para probar si funciona bien. Este elemento lo que hace es abrir el circuito, es decir, dejar que sin corriente el circuito, si ocurre un accidente como por ejemplo que la corriente en lugar de ir por los cables vaya por mi mano y por mi cuerpo. Si por ejemplo meto un dedo en el enchufe, ¿de acuerdo? Entonces detecta que la corriente no está yendo por su sitio y abre el circuito protegiéndome a mí. Y también tenemos lo que se llaman PIA o pequeño interruptor automático. Se conocen comúnmente como magnetotérmicos. Bueno, pues este elemento es un elemento que viene a sustituir a los fusibles. Antiguamente se utilizaban fusibles en lugar de este tipo de elementos. Entendéis que un fusible, cuando actúa, es decir, cuando se rompe su filamento, tenemos que tirarlo y poner otro nuevo. Bueno, pues este tipo de elementos, estos magnetotérmicos, permiten rearmarse. Es decir, si actúan, si abren el circuito porque haya mucha corriente, yo puedo subir otra vez este interruptor y vuelve a funcionar. Así no tengo que estar sustituyendo continuamente el elemento de protección. Esto es bastante más complicado, pero para que lo entendáis creo que es suficiente. Fijaros, antes he dicho que cuando hago un circuito eléctrico yo utilizo una simbología, unos símbolos. Bien, pues fijaros que este simulador me permite utilizar también simbología. ¿Veis? Aquí estoy utilizando el símbolo del interruptor, el símbolo de la pila y el símbolo del fusible. Pues bueno, espero que os haya quedado claro y que no os cueste trabajo a partir de esta explicación hacer los ejercicios que se os proponen. Un saludo y hasta el próximo vídeo.